Gracias a todos por su participación. Definitivamente nos quedan grandes retos en materia de abuso del derecho. En los últimos años, la normativa en materia de acoso sexual se ha fortalecido y se ha hecho mucho más explícita su conexión con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya no se entiende solo como un tema disciplinario, sino como un riesgo psicosocial que afecta directamente la salud mental, la dignidad y la seguridad de las personas. Ahora ahondaremos en esta discusión y le daremos paso al panel de violencia y acoso, con énfasis en el acoso sexual, cómo abordarlo desde la perspectiva del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero antes, les recuerdo que en nuestra muestra comercial encontrarán café y pasabocas, así que cuando deseen tomar algo, pueden salir e ingresar nuevamente al salón. Ahora sí, le damos la bienvenida a los siguientes invitados. La doctora Beatriz Vélez, miembro de la Junta Directiva de Celsia y socia de Vélez Trujillo Legal. A la doctora Luisa Fernanda Gómez Duque, ex viceministra de Relaciones Laborales y asesora de organizaciones sindicales, y a la doctora Caterine Jubinao, representante de la Cámara. Quien moderará este panel será el doctor Enan Arrieta, el director del Centro de Estudios Laborales de la ANDI CESLA. Adelante todos, bienvenidos al escenario. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera empezar diciendo que para mí, creo que para todas las personas que aquí estamos, es un enorme privilegio poder compartir este panel. Nos acompañan tres mujeres que yo particularmente admiro mucho. En primer lugar, quiero comenzar por la representante Catherine Jubinao, que yo no sé si todos somos conscientes que quizás ha sido la persona que más ha puesto en discusión el ausentismo, porque planteó una red de veedurías de trabajen vagos en el Congreso de la República y desde su iniciativa ciudadana ha estado allí siempre en el orden del día. También nos acompaña Beatriz Vélez. Beatriz es una abogada con muchísimo reconocimiento, es conjuez de la Corte Suprema de Justicia y con su firma ha tenido la oportunidad de acompañar a empresas en justamente dar respuesta a las situaciones de acoso y violencia en el trabajo. E igualmente Luisa Fernanda Gómez, que Luisa tuvo la oportunidad de estar desde el viceministerio del Ministerio de Trabajo y además ha tenido una amplia trayectoria asesorando y acompañando a trabajadores, a organizaciones sindicales, de modo que este es un panel que busca generar un diálogo en torno a violencia y acoso, especialmente acoso sexual en el trabajo, y con el énfasis de cómo lo abordamos desde la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí quiero que este sea como el centro. Fundamentalmente porque cuando pensamos en violencia y acoso en el mundo del trabajo, pensamos en un triple impacto: en la salud de la persona, en la productividad y en la sostenibilidad de las organizaciones. Y cuando pensamos en acoso sexual, sobre todo, estamos casi siempre mirando una persona que presenta una queja y cómo respondemos a esa queja de manera reactiva. Y ese enfoque de ver la persona, ver el caso, ver la queja y analizar cómo se le da trámite es solo un enfoque y creo yo no es el más importante. El más importante es el que tiene en escena la seguridad y la salud en el trabajo. Finalmente, prevenir el hecho es lo fundamental y abordar las causas que generan riesgos psicosociales va a ser lo determinante y lo que más nos interese. Y desde la ANDI hemos insistido mucho en que las empresas deben asumir una posición proactiva, no esperar la queja. De hecho, este año lanzamos un programa que se llama Proactúa,
les invito a que lo consulten y participen. Es un programa de formación y de reconocimiento. Sin más preámbulos, me gustaría comenzar con la representante Jubinao para que por favor nos haga un mapeo. Ella abanderó la expedición de la ley 2365 sobre acoso sexual, de manera que si nos haces un mapeo de las necesidades o lo que vio el Congreso y lo que tú viste para expedir esta regulación. Bueno, muchas gracias. Un saludo a las panelistas de lujo que me acompañan. Por supuesto, un saludo al auditorio. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a la Andy siempre por la invitación. Yo, antes de meterme con la ley, quiero hacer una pregunta para que vean ustedes la dimensión del fenómeno y de lo que vamos a hablar. Y necesito que sean absolutamente honestos y honestas. ¿Quiénes en este auditorio conocen a alguien que haya sido víctima de acoso sexual en el trabajo? Creo que hay algunos que no están levantando la mano, pero son casi todos y todas. ¿Cuánta gente hay aquí? Bueno, ahora de verdad alcen la mano quienes conocen a un acosador o a un victimario. Bueno, la mitad. Y están siendo bastante honestos, porque por lo general en la segunda pregunta casi nadie alza la mano. Es todo un misterio porque siempre conocemos a una mujer víctima de acoso sexual laboral, a una o a varias o a muchas, pero nunca conocemos quiénes son los victimarios. O sí los conocemos, pero ni siquiera caemos en cuenta que son acosadores. Y empiezo por ahí. El Congreso detectó la necesidad de generar una arquitectura preventiva de atención y de inspección de un fenómeno que, ojo, no es un flagelo, no es un problema en el trabajo, el acoso sexual. El acoso sexual es un delito. Es un delito en Colombia, da cárcel en el Código Penal. Pero en nuestra sociedad ni sabemos eso. Y les quiero dar unos datos de una encuesta que hizo el Ministerio del Trabajo en 2024. Estos son datos frescos. De las personas encuestadas, de si habían sufrido acoso sexual laboral, el 82% de los encuestados y encuestadas dijeron que sí. 8 de cada 10 personas en una oficina responden que han sufrido acoso sexual laboral. El 79% ha dicho, bueno, el 82% ha dicho que es una propuesta directa de relaciones sexuales. Y por supuesto, el 80% de las víctimas son mujeres. Y el 79% expresó que esas propuestas le llegaban a través de correos o mensajes. Solamente el 41% de las víctimas consideran denunciar, pero realmente solo el 10% interpone una denuncia. Cuando le preguntamos a los testigos de ese acoso sexual, es todavía peor. Solamente el 1% de los testigos que ven a la víctima en esa situación interponen una denuncia. Y cuando a estas personas que han sufrido acoso laboral se les pregunta ¿a quién pueden acudir? El 30% responde que a su familia y amigos y el resto básicamente a nadie. Y lo más doloroso de todo es que para las mujeres, que somos las principales víctimas,
es realmente todavía muy complejo aceptar y reconocer que se está en una situación de acoso que es delictiva. Con una situación así, pues obviamente el Congreso tenía que actuar. Y aquí va a estar la senadora Angélica Lozano, que es la autora principal de esta ley, a quien le doy todo el crédito, yo soy coautora. Nos pusimos en la tarea y logramos sacar adelante esta iniciativa, que, ¿cuál es la novedad de esta ley? Que reconoce el acoso sexual laboral como un riesgo psicosocial en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en donde tiene que haber unas acciones obligatorias del empleador, por supuesto, de las ARL. Y lo digo acá y lo voy a decir como una exhortación amable. En este momento el ministerio está reglamentando esta ley y está reglamentando un plan transversal que la ley ordena. Y hay ARLs que están diciendo que eso no es con ellas. Que están diciendo que eso no es con ellas, que esta ley no tiene nada que ver con las ARL. Me da mucha pena. Con el mayor respeto a las ARL. Obvio que esta ley les impone no una, varias tareas. Entonces, esto es simplemente un paso más, y termino, en todo un repertorio de acciones que como sociedad tenemos que promover. Ya es un delito, pero ahora como sociedad, Congreso, Estado, empresas, educación, porque esto es para el ámbito laboral y educativo. Ojo. Tenemos que empezar entonces a promover todas las acciones de cambio cultural. ¿Cómo le hacemos entender a los hombres en las empresas que las mujeres no tienen por qué pagar peajes sexuales? ¿Cómo les hacemos entender que las mujeres no somos objetos sexuales? Y cómo además logramos que las víctimas se motiven a denunciar y cada vez más se entienda que el acoso sexual laboral no es normal. No es que mi jefe es coqueto, no es que, ay, él es así, él es el coqueto de la oficina, no. Entonces, qué bueno estar acá porque la reglamentación de la ley va a salir en próximos días. El decreto reglamentario cerró, el borrador de decreto cerró para comentarios el 31 de octubre, de manera que creo que es cuestión de pocas semanas en donde ya vamos a tener una reglamentación precisa de la 2365 y qué dicha que la ANDI sea un escenario de promoción de esta ley y que nos ayude a erradicar las violencias basadas en género en el trabajo, las violencias contra las mujeres, el acoso sexual, para que las mujeres puedan tener un trabajo digno y seguro. Justo de eso nos va a hablar Beatriz. Beatriz, ¿cómo es ese proceso de reglamentación y en concreto qué estándares normativos establece la ley para los empleadores? Primero, representante, excelente el marco que nos ha ofrecido desde la parte política, desde la motivación de este camino, que es un camino en el que apenas estamos empezando a aprender. No fue hace mucho, en el año 2017 o algo así empezó a nivel mundial el movimiento de Me Too, que yo sí creo que fue el punto de quiebre social mundial para entender que esto tenía que ponerse en la discusión, que de esto teníamos que hablar y que esto había que ser reglamentado. Efectivamente, ya el Ministerio del Trabajo tiene el decreto, ya está disponible. Estos son realidades y qué nos impone a nosotros como las empresas. Yo soy una vocera empresarial en este panel. Y antes que todo yo quiero, porque también se me sale lo abogada, quiero partir de tal vez de lo más bonito
que en este tema encontramos en la normatividad legal colombiana, en mi sentir, y es que el Código Sustantivo del Trabajo le dice al empleador que el empleador tiene una obligación general de protección y de seguridad de su trabajador. Hermoso, y casi podría ser suficiente, pero no lo es. ¿Qué significa que yo tengo que cuidar y que proteger y que tengo que garantizarle la seguridad a mi trabajador? ¿Qué yo tengo que hacer? Yo no puedo ser un espectador para nada. Y ese hacer hoy en día, ¿cómo lo canalizamos? Con el sistema de gestión. Y ya lo decía también la representante, teniendo claro que esto es un riesgo psicosocial, nos activa unas obligaciones específicas en el sistema. Pero es importante tener en cuenta que de estas obligaciones, esto no es un asunto disciplinario. Obviamente va a derivar en temas disciplinarios, pero como lo decía también la representante, vamos a hacer mucho eco de lo que fue tu intervención, esto es un delito y como tal tiene todo un trato diferencial. Tampoco es un tema de convivencia. Aquí estamos hablando desde la ley 1010 de que la convivencia laboral, esto no es convivencia laboral, el acoso sexual no es convivencia laboral. A mí cuando mi jefe me ofrece una promoción a cambio de una relación sexual, eso no es convivencia, eso es el abuso de la posición dominante. Es un riesgo y así lo tenemos que asimilar, es un riesgo de salud mental que compromete la integridad de las personas que trabajan. Muy buena la estadística que el 80% de las víctimas somos las mujeres, pero ese otro 20%, los hombres, también están presentes en este tema. Entonces sí, aquí hay que gestionar un asunto con un enfoque de género porque las mujeres son las víctimas principales, pero no vamos a olvidar a los hombres. Y yo no olvido que ahorita como cuando Enan tuvo la amabilidad de presentarles quién soy yo no olvido un caso de una empresa en el que tal vez pensaría uno que es un espacio seguro de interacción entre compañeras de trabajo, como es alojar durante un viaje de trabajo a dos mujeres en una habitación, se presenta un escenario de acoso sexual. Lo viví. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prevenir, tenemos que atender integralmente la situación, tenemos que proteger y tenemos que reparar. Esto es un tema de gestionar. Voy a hacer, y para ser breve, un recuento de las obligaciones principales. Aquí estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de reglamentación y en un proceso de cambio cultural, social, organizacional. Pero enfoquémonos en las empresas. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Todos lo sabemos, tiene que tener una política. Por favor, esta pregunta es muy reiterada y la respuesta es sí, la política tiene que ser independiente de la política de acoso laboral. El acoso laboral con modalidad de acoso sexual lo manejamos así hasta el año pasado. ¿Okay? Entonces, hoy en día es una política especial. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que todavía vamos a seguir recibiendo temas de acoso sexual en los comités de convivencia laboral. Por eso hay que acompañar a los comités a entender que tienen que apartarse inmediatamente del conocimiento de la situación y derivarlo en los canales que se hayan implementado en la respectiva empresa para atender estos asuntos. Tenemos que entender las políticas como unos marcos, pero no como unas camisas de fuerza, porque es que nosotros vamos a tener que gestionar casos y cada caso nos ofrecerá un escenario específico en el que tendremos que hacer uso de toda nuestra capacidad de adaptación para abordar estas situaciones complejas. Tenemos en las empresas que implementar unos canales seguros. ¿Eso para qué? Para proteger a la víctima, para además generar una cultura de seguridad en esa alzada de la mano que Catherine nos hizo al inicio de su intervención. Tenemos que hacer sentirse a la gente segura, no solamente a la víctima, sino a quienes son testigos, como ella lo decía, de lo que está pasando en el día a día, o que lo han vivido, pero ya el jefe las conoce o los conoce hace tiempo y ya no son de su interés y llegan los nuevos, etc. Hay que hacer una formación continua en las empresas, hay que crear una cultura. Esto tiene un punto de partida, pero lamento decirles, no tiene un punto final. Hay unas medidas inmediatas de protección a la víctima.
y garantías de no represalia. Básicamente eso, Hernán, con el fin de honrar un poquito el tiempo y que sigamos conversando. Gracias, Beatriz. Luisa, precisamente las empresas se ven retadas a cumplir y la inspección desempeña un papel fundamental. En tu experiencia desde el ministerio, ¿cómo es la inspección laboral con perspectiva de género frente a las empresas y el cumplimiento de la política de prevención de acoso sexual? Gracias, Enan. Gracias a la Andy por la invitación. Valoro mucho que estos espacios tengan estas miradas diversas del mundo del trabajo. Creo que de eso se trata, de que nos encontremos, dialoguemos, veamos las distintas perspectivas que también nos permiten los grupos, los puntos de encuentro como este. Muchas gracias a quienes me acompañan también en el panel. Suscribo totalmente las intervenciones que acaban de hacerse y particularmente quisiera referirme a la creación de algo que creo que es un parteaguas en la actuación del Ministerio del Trabajo en materia de género y perspectiva de género en la inspección. Es la creación del grupo élite de equidad de inspectoras para la equidad de género. Eso ha significado que haya un grupo de mujeres y diversidades sexuales y de género, perdón, que vienen adelantando inspección en materia laboral en las distintas empresas. Esto no significa, ni mucho menos, que solo las y les inspectores de trabajo que están adelantando acción a través de este grupo élite se encarguen de la perspectiva de género. Muy por el contrario, hoy lo que pretende el ministerio con la inspección es que la totalidad de inspecciones esté atravesada por esta perspectiva de género. No obstante, pues obviamente el grupo sí hace énfasis y focaliza la inspección. ¿Eso qué significa? Ha significado que haya, por ejemplo, la identificación de sectores feminizados en el trabajo y sectores masculinizados, porque a través de esto se logra identificar también cuál es el tipo de denuncia que se recibe y también cuál es el tipo de incidencia y de actuación específica que debe tener el Ministerio del Trabajo en estos escenarios. Entonces, por ejemplo, se ha intensificado la inspección en el sector de las flores, en el sector de cuidado y sanitario. Se ha intensificado también con las trabajadoras sexuales. Entonces, esto obviamente permite que haya una actuación del ministerio con una incidencia mayor. Pero entonces, adicionalmente, el ministerio viene adelantando una política de sensibilización respecto de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que necesariamente tiene que estar irradiado por la perspectiva de género y que ha encarado el grupo élite de una manera fundamental. Eso entonces nos lleva necesariamente a encontrar que la división sexual del trabajo es un tema del que tenemos que ocuparnos, pero además tenemos que ocuparnos como sociedad. Es decir, aquí hay una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad implica que el Estado coadyuve los procesos y uno de los mecanismos a través del cual lo hace es el grupo de élite del que les he hablado, que las empresas participen de también la actuación para combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y adicionalmente que
la sociedad toda se involucre en esto y ojo porque acá es muy importante que se involucren las y los trabajadores también en el proceso de generación de lo que necesariamente tiene que ser una cultura diferente. Y los cambios y las transformaciones culturales son lentos, son difíciles, son en muchos casos silenciosos. Porque claro, tenemos estos momentos que han sido momentos pico en los reclamos frente a la eliminación de las violencias contra las mujeres, contra las diversidades, pero antes de eso viene dándose en la sociedad o viene palpitando en la sociedad un impulso por mayor justicia en torno a esos derechos y creo que de eso da cuenta este momento por el que estamos atravesando. La expedición de la 2365 da cuenta de eso, la creación de un grupo élite da cuenta de eso y que hoy estemos reunidos y reunidas en este auditorio hablando sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, con énfasis en el acoso sexual, da cuenta entonces de que esa transformación cultural está sucediendo, ya hace parte de nuestro discurso, hace parte de nuestras discusiones, hace parte de las temáticas que nos convocan en un encuentro como este. Justo, Luisa, eso me permite atar con la siguiente pregunta a la representante Jubinao y es, ¿qué está pasando a nivel cultural? ¿Cuáles son esos clamores de justicia, esos cambios generacionales? Las personas a veces tienen la percepción de que quienes somos jóvenes, yo todavía me autodenomino joven, somos muy sensibles, yo también, todos aquí, quienes somos jóvenes somos muy sensibles o que quienes somos jóvenes ya no se nos puede decir nada, porque desde ese panorama político y el radar que tienes, ¿qué nos está exigiendo como empresas el cambio cultural? Bueno, en el mismo sentido de las dos panelistas que me antecedieron, estoy totalmente de acuerdo en que estamos en un momento de cambio. Y es un momento de cambio social que abraza muchas dimensiones, pero una de esas, y quizás de las más fuertes en ese proceso de transformación, es la agenda de justicia de género. Es la agenda de mujer y género. Yo celebro algo. El Congreso, este Congreso, es el primero que tiene por fin la cuota del 30% de mujeres. Y se nota. Es el Congreso, esto lo va a sacar la ONU Mujeres, los voy a chiviar. Este Congreso ya ha sacado más de 70 proyectos de ley en la agenda de mujer y género, de equidad de género, de justicia social de género. Y siempre va a haber las personas, inclusive mujeres, porque para machistas, nosotras. No faltan las personas que dicen, ay, pero ya no más derechos para las mujeres. ¿Y los derechos de los hombres? Y cuando entonces tenemos espacios sofisticados como este, en donde podemos hablar de problemas concretos, con números concretos, pues ahí está la justificación del por qué esta agenda es tan fuerte. Porque sencillamente tenemos mujeres que están entendiendo cada vez más que el rol que en la sociedad nos dijeron que estábamos llamadas a tener no es que podemos tener muchos otros roles, que podemos tener muchísimas más ambiciones, que podemos romper techos de cristal, de cemento, de acero, que lo que para nuestras mamás, no nos vayamos a nuestras abuelas, que lo que para nuestras mamás era imposible concebir, para nosotras no. Sin mencionar las más chiquitas que vienen, que son unos cohetes. Yo voy a colegios y yo veo a las niñas y adolescentes y yo digo, uy, qué interesante,
Y por supuesto que eso tiene un backlash que es, y lo estamos viendo en el mundo, cómo emerge también la respuesta de un sistema patriarcal que se siente profundamente amenazado. Y ahí tenemos ahora toda la agenda retardataria de derechos de las mujeres. Y tenemos esto de los incels, que son estos jóvenes que odian a las mujeres. Y tenemos fenómenos de misoginia y machismo de presidentes para abajo. Y quienes me siguen en redes saben que soy muy crítica al presidente Petro por esto. Mucho discursito de las mujeres en campaña y en gobierno, que la mujer exitosa es la que conecta el clítoris con el cerebro. Hágame el bendito favor. Entonces sale luego el ministro del Interior a decirle a la magistrada, loca de mente vieja HP. Vamos a ver si le dice loco de mente viejo HP a un magistrado que también lo está investigando. No es capaz. Entonces, la agenda de transformación de mujer y género es una lucha cotidiana que está lejos, lejos todavía de ser saldada, a pesar de los múltiples avances, y en donde tenemos el reto, ojo, de reeducar a toda una sociedad, tanto a hombres como a mujeres, que hemos sido criados con unas creencias, valores e imaginarios que están, ojo, en la raíz de las violencias de este país. Todo este tipo de creencias de las mujeres como objetos sexuales, de la división sexual del trabajo a través de la historia, de lo que se supone que tiene que ser una buena mujer y lo que no es una buena mujer, es lo que está en la pepa de la violencia de pareja, de los feminicidios, del acoso sexual, entre otras violencias basadas en género. Entonces, para cerrar con un mensaje final, no nos olvidemos, y aquí también hago un llamado a nosotras y una autocrítica a las mujeres, no nos olvidemos que todo este proceso de transformación se puede, sí y solo sí, lo hacemos con los hombres. Y me encanta lo que decías, no nos olvidemos de los hombres, porque si hay una autocrítica que yo le hago a los movimientos feministas es ese. Si seguimos viendo a los hombres como un monstruo, abusador, asesino, ogro, ¿vamos a poder transformar a esos hombres? ¿A qué hombre puedo transformar si entro diciéndole, tú eres un tal por cual, porque eres hombre? Quitándole la agencia y la capacidad de transformación también a los hombres. Entonces, que no se nos olvide que en este proceso de transformación social, las protagonistas somos nosotras, por supuesto, porque si nosotras no somos las activistas en la primera línea de esta transformación, pues no pasa. Pero que cada vez también más en la conversación vayamos entendiendo que es un reto de reeducación de toda una sociedad, que pasa por reeducar a las mujeres, que pasa por reeducar a los hombres y que pasa por vernos con bondad. Desde ahí es de donde podemos transformar, estamos transformando. Yo quiero enaltecer a las empresas de verdad. Yo soy pro empresa y soy pro ciudadanos también, pero he visto los esfuerzos de las grandes empresas y de las pequeñas por de verdad hacer de sus espacios lugares libres de violencia en el trabajo, lugares libres de violencia para las mujeres, y ahí es donde está la transformación. Ustedes y la Andy es un actor fundamental para esta transformación.
Eso que mencionas de la bondad se traduce en específico en no ser neutrales, en no ser indiferentes ante un caso de violencias basadas en género, frente a una denuncia de acoso sexual. Y quisiera, Beatriz, que lo trabajemos con un evento que no deberíamos plantearlo como hipotético, porque como decía la representante y veíamos, hay casos y no son supuestos, pero supongamos que se presenta un caso de acoso sexual, que como mencionabas, puede ser incluso en un evento como estos, y ese caso está generando afectaciones graves en la salud de la persona trabajadora. ¿Qué deberíamos hacer, Beatriz? ¿Cuál es ese paso a paso, la ruta? Uno llama a la ARL, la representante ahora mencionaba las ARLs. ¿Qué pasa con las ARL? ¿Para qué las llama? ¿Y cómo debería ser ese abordaje desde seguridad y salud en el trabajo? Cero tolerancia. Bueno, aquí ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, ¿yo qué voy a tener? Yo voy a tener un reporte. Yo voy a conocer como empresa por algún canal que algo está sucediendo. Y hago énfasis a algún canal. Por favor, muchos comités de convivencia. Voy a hacer alusión a las historias aprendidas de la gestión de los comités de convivencia. Los comités de convivencia, no, fue que no me llenó el formato 0005.14 y no me aportó la relación de pruebas. Esto no es esto. Estos no son procesos judiciales, son procesos humanos que tienen que tener una ruta técnica, pero que tenemos que ser amplios. Entonces, el canal de apertura de ese reporte tiene que ser amplio. Puede ser una conversación con un jefe, puede ser un tercero, un compañero de trabajo. Dice, no me gusta cómo mi jefe está tratando a su subalterno o subalterna. Puede ser el oficial de cumplimiento, puede ser recursos humanos, puede ser el gerente de la empresa, etcétera. Todas esas activaciones las tenemos que considerar como válidas. Hecha esa activación, ¿qué tenemos que hacer? Poner en el centro a la persona, a la víctima. Puesta en el centro esta víctima, ¿qué tenemos que hacer? Todo inmediato. Aquí no vamos primero vamos a investigar para empezar a hacer. No, señor. La protección la tenemos que activar desde el mismo momento en que esta persona vulnerada se atrevió a aceptar que está viviendo esta situación. ¿Y qué tengo yo que hacer? Una simultaneidad de cosas. Con la ARL, para que salgamos de la ARL, la tengo que comprometer inmediatamente. Por el momento tendré que acudir a los formatos preexistentes de reportes de cada una de las ARL, pero estoy convencida, y quiero decirlo en este foro, estoy convencida que se va a tener que habilitar unos canales especiales para el reporte del acoso sexual en el ambiente de trabajo. Son insuficientes los canales actuales porque es que estamos pasando de que yo un accidente laboral, pues lo investigo y la comisión y voy y miro que es el programa de salud ocupacional y no sé qué, la enfermedad laboral se me gesta durante 5, 8, 10 años y eso me da tiempo. No, esto es inmediato porque aquí yo tengo una persona, una víctima. Pero también tengo que entender que yo no soy el juez de la República, yo no soy ese juez penal que tiene que fallar el delito. Yo lo que tengo que hacer es proteger lo que pasó en ese entorno laboral, estricto entendido como la dependencia de la empresa o ese entorno o espectro laboral ampliado. Entonces, ¿qué hago? Con mi víctima en el centro, yo la tengo que proteger. De una vez yo tengo que acudir como empresa a lo inmediato. Ya activamos la ARL tendrá unas obligaciones, de hecho sí está el decreto asegurando especificando en mayor detalle esas obligaciones, pero entonces yo tengo que atenderla. ¿Cómo la voy a atender? Ojalá tenga atención psicológica, sino el médico laboral. Tengo que ver qué organizacionalmente en forma inmediata tengo que hacer para separar, para poner distancia entre el acusado y la víctima. Tengo que hacerlo. Tendré yo que decidir, de acuerdo con la política, si esto lleva separación de ambos de los cargos, si lleva reubicaciones temporales, si reubicaciones definitivas, etc. Pero también tengo que abrir un tema disciplinario respecto de la persona que es acusada. Ese tema disciplinario lo que me va a llevar a mí es con los instrumentos que toda la vida hemos tenido en la normatividad laboral,
hay unos deberes rigurosos de guardar la moral en las relaciones laborales, hay unos deberes, hoy en día además las empresas tienen códigos de ética, de conducta. Esas herramientas son las que nosotros podemos, de las que podemos echar mano para solucionar el tema frente a la persona que es acusada. Entonces haremos una investigación, tenemos que abrir un proceso que garantice el derecho a la debida defensa de la persona que es acusada. El decreto trae un procedimiento específico para eso. No creo que se necesitara tanto, pero está. Y tengo que entender qué pasó, tengo que investigar, para eso debo tener previamente establecido dentro de mi política quiénes van a integrar esa comisión técnica, que habrá que hacer entrevistas, habrá que hacer validaciones, etcétera, pero hay que hacer. Y es inmediato, yo creo que ese es el mensaje principal, que esto aquí no es inmediato, no es que sí, que no, inmediatamente hay que hacer. Y todo articulado, por supuesto, con el sistema de gestión. Y hay que hacer, Beatriz, incluso antes de que nos lleguen las denuncias, es decir, muchas empresas dicen no tenemos denuncias y por ende a veces no hemos tenido acciones. Y quisiera, Luisa, que nos hables de eso, de cómo conectar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo con la perspectiva de género, qué ha hecho falta, qué debería mejorarse y qué recomendaciones puntuales nos darías. Sí, muchas gracias. Dices algo que es fundamental, y es que debemos comprender este escenario, sobre todo como un escenario preventivo. Y porque es que cuando se causa ya el daño, hay cuestiones irreparables, ¿ok? Entonces, necesariamente tenemos que enfocar de manera fundamental cualquier actuación de cualquiera de los actores sociales también en torno a la violencia, al acoso en el mundo del trabajo, fundamentalmente como una actuación de carácter preventivo. De ahí la relevancia de la representante del cambio y la transformación cultural, ¿cierto? Que es lo que realmente va a tener esa incidencia preventiva. Pero para integrar entonces esta perspectiva de género en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, pues hay que considerar, primero, que por lo general se han hecho los análisis, para poner un ejemplo, de los puestos de trabajo, considerando que quien lo ocupa es un varón. Los estudios de los puestos de trabajo no se hacen teniendo en consideración a la mujer, es decir, que es un trabajador o es una trabajadora quien va a ocupar ese puesto, y de ahí también, por supuesto, terminan fluyendo otra cantidad de exclusiones o segregaciones de la mujer en el acceso a ciertos puestos de trabajo, ciertos cargos, o en caso de que lleguen ahí, pues a que no van a ser adecuadamente consideradas las condiciones específicas que la trabajadora necesita tener para desarrollar bien su actividad. Otro aspecto que es muy importante es formar a los equipos que se ocupan de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo en perspectiva de género. Es decir, también necesitamos capacitarnos para eso. Y ojo, no solo a esos equipos, a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, pero a las directivas y a los de la empresa también. ¿Por qué? Porque hay que encarar una política desde los altos mandos de las empresas que decididamente empiecen a caminar en torno a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Creo que hay pasos que se han dado y que son importantes para el momento en el que las empresas van a hacer la formulación de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo la identificación particular de los problemas musculoesqueléticos que se presentan en mayor frecuencia con las mujeres y por qué. Y cómo ahí incide, por ejemplo, la feminización de ciertos sectores de la economía. Entonces, las mujeres tienen mayores problemas musculoesqueléticos porque ocupan puestos que
tienen en mayor medida que las de los hombres acciones repetitivas. Entonces, bueno, eso hay que identificarlo dentro de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, el sector textil, bueno. Igualmente, los tamaños, las proporciones que hay tanto en las herramientas de trabajo como estamos hablando de máquinas y demás, la adaptación de los medios de seguridad, los elementos de seguridad, perdón, para ejercer el trabajo. También hay que tener en consideración cuáles son las necesidades particulares de la mujer que no le generen esos problemas. Igualmente hay riesgos psicosociales que específicamente recaen o que en mayor medida recaen sobre las mujeres. Uno de esos riesgos que nosotras estamos cumpliendo no solo con el trabajo remunerado, sino además con el trabajo no remunerado que adelantamos de manera principal en la casa. Claro, entonces eso, por supuesto, va a tener una incidencia fundamental en nuestro riesgo psicosocial, que nos diferencia en muchos casos, porque ahí atiendo ese llamado y creo que todos y todas tenemos que hacerlo, y es que no solo sucede con las mujeres, pero fundamentalmente sucede con las mujeres. Las circunstancias de acoso laboral recaen fundamentalmente sobre las mujeres, entonces eso también hay que considerarlo y adicionalmente ya también se tienen identificados unos riesgos que corresponden al riesgo químico que tienen una incidencia más relevante en las mujeres y ojo, nuevamente por la feminización de ciertas actividades, pero con un hecho fundamental. Y es que no son las actividades que han sido objeto de mayores estudios en cuanto al riesgo químico, porque esas actividades han sido aquellas muy de preponderancia masculina, por ejemplo, la metalurgia. Pero ¿qué pasa en sectores de cuidado? La sanidad. Manejan muchísimos elementos químicos que implican un riesgo para la salud, pero eso específicamente no tiene los mismos estudios que otros sectores. Entonces voy a cerrar aquí rápidamente con unas recomendaciones para la integración en los sistemas de seguridad y salud de trabajo de esta perspectiva de género. Lo primero es la recopilación de la información general, ¿cierto? Leyes, cómo nos informamos sobre eso, leyes, circulares, decretos, las normas técnicas. Lo segundo, una recopilación de información de la empresa, es decir, que en las encuestas, las entrevistas, los datos que recogen las empresas se involucren cuestiones relativas a la perspectiva de género que le permitan después a la empresa identificar los peligros y hacer la estimación del riesgo específico para las mujeres en sus organizaciones, para finalizar con la selección de las medidas que corresponde de acuerdo con todo esto que nos implicó un escenario de diagnóstico, como el diseño de los puestos de trabajo que se adapten para hombres y mujeres, los equipos de protección que tengan en consideración las características anatómicas, fisiológicas, bueno, y los programas formativos también de equidad de género que van a tenerse que implementar en las empresas. Hago eco de eso que mencionaba Luisa y quisiera preguntarles y que levanten la mano. ¿Quiénes aquí tienen en su matriz de peligros y riesgos algún elemento de violencia y acoso en general? Que hayan identificado eso como una fuente de peligro, como de acoso en general. Y de acoso sexual. Ahí sí, quizás, yo creo que ese es un poco el llamado que hace Luisa en su intervención, y es a identificar estos aspectos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quedo en 2 minutos para que nos regalen el representante y como reflexiones finales y qué queda por hacer desde el legislativo
en estos temas. Quiero hacer una pregunta complementaria a la tuya. ¿Cuáles de sus empresas ya incluyen en los contratos cláusulas relativas a violencias basadas en género o acoso sexual? Bueno, pero hay como 5 manos, 6 manos. Está muy bien. Y les quiero decir, esa es una de las medidas que se ha aprobado en otros países, es más efectiva en términos de prevención. Porque como Luisa bien lo ha dicho, cuando ya ocurrió y cuando la víctima ya está vuelta a nada y ya está desalzando la mano diciendo protéjanme, eso ya es un rollo. Pero si las empresas empiezan a implementar contratos laborales de prestación de servicios de todos los tipos de contratos, cláusulas relativas a violencias basadas en género y acoso sexual, se van a dar cuenta. Entonces los invito a que exploren esa posibilidad, entre otras porque está incluida en la ley y porque seguramente ya en la versión final del decreto del ministerio van a precisar cosas frente a eso. Yo simplemente, resumiendo los elementos que han sido expuestos acá, creo que primero, importante que entendamos que esto es un tema de cambio cultural. Antanas Mockus, que es mi maestro en política, decía, el problema de las leyes en Colombia es que al final dicen, expídase y cúmplase. Cuando deberían decir, expídase, explíquese, entiéndase y cúmplase. Entonces, hay que hacer mucha pedagogía de esta ley. Pedagogía en todos los espacios en donde sea posible, pero en particular en las empresas. Eso, apreciados y apreciadas, les ahorra todos los problemas a futuro que ustedes se puedan imaginar. Los exhorto amablemente a que avancen en los protocolos. He conocido casos de empresas que ya tienen unos protocolos, déjenme decirles, ejemplares. Algunas ni siquiera saben todavía que tienen que implementar un protocolo, pero apenas salga la reglamentación de la ley va a ser obligatorio. Va a ser obligatorio. Y ojo, que diseñar un protocolo no es, ay, hagamos una ruta en un papel. Diseñar un protocolo es una ciencia, porque lo que no puede pasar es que después de diseñado el protocolo y puesto a andar, no pase nada. Y terminen en la empresa primando lealtades por encima de la institucionalidad de la empresa. Que ahí es donde tenemos un reto. Y hago una invitación, lástima que se me fue el ministro Sanguino. Esta ley también aplica al sector público. Bastante peor que el acoso sexual en el sector privado es el acoso sexual laboral en el sector público. Es casi que una norma. En política y en el sector público es casi que una norma. De manera que el sector privado tiene que hacer la tarea, pero para resaltar de lo que nos falta es que el Estado actúe sobre el Estado mismo, porque una de mis críticas a algunos aspectos de la reforma laboral. Muy bonito pedirle de todos los privados, ¿y el sector público? ¿Y dónde está la gran reforma laboral que prometieron para el sector público? Se acabó el gobierno y no la presentaron. Ni siquiera el contrato de prestación de servicios lo reformaron, que fue una de las promesas. Entonces, un llamado también a que esto sea aplicado en el sector público con todo el rigor. Sistemas de información y control, porque es un fenómeno absolutamente subregistrado y hasta que no tengamos la data no podemos saber también cómo aproximarnos al problema con soluciones concretas, y ahí las empresas son esenciales. Uno de los retos de ustedes es recolectar las denuncias. ¿Cuántas hay? Semestralmente las tienen que sistematizar de acuerdo a esta ley. Y finalmente, por supuesto, ya lo que nos queda hacer desde el Congreso, control político al ministerio. Dentro de la reforma laboral yo metí una proposición que no me avalaron, increíble, para fortalecer la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control.
Si uno va y revisa la salud mental de los inspectores, esos pobres inspectores están que se chiflan, porque son muy poquitos para la cantidad de relaciones laborales que tienen que vigilar, les pagan muy poquito y además esa dirección tiene muy poquita plata. Entonces, desde el Congreso haremos lo propio, haciéndole control político al ministerio, que a su vez tiene que vigilar que esta ley se cumpla. Y si todos ponemos de nuestra parte, como dice Mocos, todos ponemos, todos tomamos, créanme, no solo es un tema de, ay, las mujeres y sus derechos, es que a ustedes, en términos pragmáticos, como empresarios, les va a facilitar la vida, el trabajo y va a crear un ambiente laboral seguro en donde las mujeres y los hombres que trabajan con ustedes van a poder ser mejores trabajadores. Beatriz, en 2 minutos, recomendaciones puntuales para las empresas. Bueno, y aquí como que me ha encantado este panel que todavía usamos el papel y el lápiz. Aquí voy a hacerlo muy de lo que tenía en el papel y el lápiz y voy a intentar no, porque estamos riñendo con el horario del almuerzo y del evento. Repito, el deber de debida diligencia en la gestión de los casos de acoso sexual y violencia en el medio de trabajo no tiene punto final. Es una constante gestión y les agrupé como los retos principales que esa constante gestión, en mi opinión, tienen. Se ha mencionado acá, pero son 3 categorías como las identifico yo. Primero, un reto de integración de culturas. Por favor, en las organizaciones empresariales tenemos temas generacionales, socioeconómicos, de niveles de educación y por si fuera poco de las regiones. Acoso el que yo sufrí en Bogotá como costeña. Algún día hablamos de eso. Segundo, sí, es una realidad. Un profesor me dijo en un examen al que llegué con gripe, en un examen oral, me dijo, ¿tiene gripe? Y le dije, sí, me estoy acostumbrando a Bogotá, el frío, todo. Me dijo, se va a tener que devolver. Le dije, no, no me voy a devolver. Segundo, hay una cosa muy sensible en estos temas, por favor, y es que estos son personas. Aquí son situaciones entre personas. ¿Y qué pasa? Todos no tenemos el mismo nivel de receptividad en las situaciones de relacionamiento. De pronto si a Luisa le dice el jefe, Luisa, qué lindo que está tu vestido hoy, Luisa lo recibe tranquila todo, pero de pronto otra mujer no lo recibe igual. Entonces por esto es que hay que intentar hablar distinto y entenderse distinto en el medio de trabajo, porque no sabemos cómo recibe la otra persona. Yo siempre pongo estos ejemplos cuando hablo de esa interacción entre las personas de las organizaciones. Hay que crear una cultura organizacional que atienda a eso, hay que trabajar en el respeto, hay que tener el liderazgo. Tengo casos en que los líderes son los que más problemas nos han dado. No se imaginan los dolores que hemos tenido organizacionales por los comportamientos de los líderes. Y por último, los retos propios de la gestión de los casos. Creo que ya se los dije. Esto tiene que ser una formación viva, esto no se cambia, esto no termina y yo tendré que tener capacidad de reacción como empresa para intervenir lo que esté pasando en mi empresa. Y para poderlo intervenir tengo que saber lo que está pasando. Y para poder saber lo que está pasando tengo que generar confiabilidad en los canales de reporte. Tengo que hacer encuestas anónimas, tengo que preguntar, tengo que acompañar a los nuevos que llegan a la organización, que llegan muertos del miedo en el periodo de prueba y todo. Y entonces la subordinación y el jefe que tanto manda. Entonces tengo que ser creativo y tengo que hacer de esto una célula viva al interior de las organizaciones. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, Beatriz. Ya debemos terminar el panel, pero quisiera aprovechar e invitarles que aprovechen que Luisa va a estar con nosotros estos días, Beatriz también, representante, para que compartamos con ellas en los espacios. Muy amables.